4º año consecutivo el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace entrega de su informe anual, en el que se da cuenta de la situación de los derechos humanos en Chile, a las principales autoridades de nuestro país, a los distintos poderes del Estado y a las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos. 3 décadas de justicia transicional nos dan una perspectiva integral de lo conseguido y de los desafíos pendientes. De seguro, sabemos que la justicia transicional no es ni puede ser sinónimo de justicia blanda ni excusa para que el manto de olvido sea el sustituto a la memoria individual y colectiva. Los 4 tradicionales componentes de la justicia transicional, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, constituyen áreas de acción interrelacionadas que pueden y deben reforzarse mutuamente. Las iniciativas aisladas y fragmentarias de enjuiciamiento no acallan la demanda de justicia completa. Si se desarrollan en forma aislada, ni siquiera los procesos más rigurosos de búsqueda de verdad son equiparados a justicia, como lo demuestra el ejemplo chileno. No es suficiente con conocer los hechos, sino que también se requiere actuar sobre la verdad descubierta. Del mismo modo, las reparaciones sin enjuiciamiento, sin búsqueda real de la verdad o reforma institucional son fácil y comúnmente interpretadas como intentos de comprar la aquiescencia de las víctimas. El memorializar la forma en que los derechos humanos fueron violados en el pasado permite identificar problemas actuales, como pueden ser el maltrato policial, el hacinamiento carcelario, la marginalización, la exclusión, la discriminación, el ejercicio abusivo del poder estatal. Así concebidas, las iniciativas de memoria son elementos críticos en las iniciativas actuales por promover y garantizar los derechos humanos y profundizar la democracia. Las medidas de justicia transicional, incluida la memoria, aunque no pueden por sí solas establecer ni sostener la democracia, sí coinciden y refuerzan los procesos de consolidación democrática en cuanto reconocen a las personas y en particular a las víctimas como titulares de derechos y que les permiten ejercer esa condición mediante la reivindicación de sus derechos ante el Estado. La responsabilidad estatal en asegurar el deber de justicia, verdad, reparación y no repetición coloca al Estado en un rol central y fundamental en la justicia transicional. Pero en memoria, a diferencia de las otras áreas de la justicia transicional, el Estado no tiene el control sobre el proceso. Como Chile ejemplifica, múltiples actividades de memoria son promovidas por los familiares o por iniciativas privadas. Una política estatal de memoria debe revalorizar y alentar estas distintas iniciativas que se diferencian tanto en cuanto a los sectores y generaciones que las promueven, como al tipo de expresiones y manifestaciones, así como en cuanto a su contenido. Una norma internacional emergente insta a tomar como obligación el recuerdo y compromiso respecto de las atrocidades pasadas. De hecho, ciertos estándares de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos insisten en el deber de recordar, educar sobre el pasado, homenajear y rechazar las negaciones de las atrocidades. Una política coherente en materia de memoria debe concebirla como parte de la educación en derechos humanos. Las actividades que aquí en Chile desarrollan, por ejemplo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos o el Parque por la Paz Villa Grimaldi son ejemplos muy positivos de concebir las distintas iniciativas de memoria no solamente como espacios de recordación y dignificación, sino como espacios educativos sobre lo sucedido, pero también espacios de reflexión sobre cómo actuamos como sociedad frente a los desafíos actuales y futuros en función de la memoria del pasado. Las políticas e iniciativas de memoria deben crear nuevas culturas de compromiso que promuevan el pensamiento crítico y la participación cívica. En este sentido, muchos de los sitios de memoria hoy se conciben como sitios de conciencia. Una política estatal de memoria requiere también revisar la manera en cómo se enseña la historia
la historia en nuestras escuelas primarias y secundarias, para que claramente transmitan la idea que las graves violaciones a los derechos humanos ocurrieron y no fueron un simple exceso, sino una política planificada y ejecutada por el Estado en flagrante violación de principios elementales de humanidad, de normas legales, de principios éticos y morales y de concepciones democráticas. Requiere también revisar cómo se enseña esta etapa represiva y autoritaria en los cursos de historia militar y policial y la participación que las fuerzas de seguridad tuvieron en la comisión de estas violaciones. Tenemos el desafío de fortalecer los trabajos por la memoria. Sabemos que el nunca más, esa afirmación de la memoria del pasado y compromiso y aspiración hacia el futuro, tiene una fuerza y vigencia frente a la evidencia del terror y del horror. Pero el nunca más no es suficiente frente a los desafíos presentes. La memoria, el nunca más, no deben solo recordar y tratar de evitar las formas más graves de violaciones a los derechos humanos, sino que el nunca más debe dar voces a aquellas violaciones generalmente silenciadas, aquellas violaciones al derecho a la educación, a la salud, a la falta de igualdad, a la discriminación. La memoria, no de las violaciones, sino de los proyectos de cambio que tuvieron como respuestas estas masivas violaciones, nos invitan a vincular estos hechos del pasado con los problemas actuales de nuestras sociedades. Porque en definitiva, el desafío de una política de memoria no es construir memoriales ni emplazar estatuas congeladas, sino crear sociedades más igualitarias y más justas. Muchísimas gracias. Este año se cumplen 3 años desde que se creara, por ley, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hemos cumplido nuestra primera etapa de instalación y funcionamiento en un contexto complejo de ciclos que parecen haberse agotado y que nos convocan a una reflexión profunda, a nuevos acuerdos políticos, sociales y económicos en torno a un proyecto común: la democracia y la plena garantía y respeto de los derechos humanos como base de la misma. Esta reflexión quizás se haya potenciado por otro hecho relevante, como es la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Y es que la contundencia con la que la sociedad abordó este aniversario nos ha impactado a todos y todas, dejando en evidencia que esa memoria, la de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, nos acompaña irremediablemente, porfiándonos una y otra vez sobre la importancia que tiene vivir en democracia y la necesidad de poner por sobre cualquier otra consideración la dignidad de las personas. Los defensores y defensoras de derechos humanos lo hemos dicho siempre, entonces y ahora, en Chile o en cualquier otro país, nada justifica un golpe de Estado. Y nada, absolutamente nada, justifica las violaciones sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos. Es sobre este consenso que descansa la democracia chilena de las últimas 2 décadas y necesariamente el consenso que inaugura este nuevo tiempo. La institucionalización de toda sociedad es una realidad histórica constitutiva de la experiencia humana. Sin embargo, la mera existencia de instituciones no asegura la realización del ideal democrático. La democracia requiere que estas instituciones sean justas y que contribuyan a afirmar la voluntad democrática, pues la sola virtud de los y las ciudadanas y de sus gobernantes no puede impedir el privilegio, el abuso de unos sobre otros, menos aún la impunidad. Es en este marco que cobran relevancia las instituciones públicas de promoción y defensa de los derechos humanos, que constituyen una suerte de seguro del derrotero democrático y del valor intrínseco de las personas en tanto fines de la acción pública. En el caso de Chile, es esa experiencia a nivel mundial la que, junto a lo vivido hace 40 años y durante 17 años, se plasmó en la voluntad política y social de crear una institución como la nuestra. Porque conocemos como país la violencia institucional,
es que exigimos que el Estado erradique la práctica de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que asegure hoy el respeto y la protección a todos y todas las personas que se encuentren bajo su custodia. No estoy diciendo que la tortura en la actualidad es la misma que se vivió en el pasado, puesto que no estamos viviendo la misma situación, ni tiene la misma amplitud y frecuencia que se vivió entre 1973 y hasta 1990, pero existe. Es tributaria de ese pasado y probablemente de otros en los que el castigo físico era tolerado al punto de ser naturalizado. 40 años después del golpe, es una obligación como país que ningún ser humano bajo la custodia del Estado sea torturado, sea porque se encuentra internado en un psiquiátrico, porque está cumpliendo una condena, porque se encuentra en un establecimiento de larga estadía, como es el caso de las personas de la tercera edad, detenido en un bus de carabineros o en sus dependencias, o porque se quiere obtener información para una investigación judicial. Una de las mayores preocupaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos es la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y una vez más, el informe anual se refiere a una de sus aristas. A pesar de la ratificación del convenio número 169 de la OIT y de la suscripción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, sin duda se requieren mayores esfuerzos de parte del Estado. Es en este ámbito donde requerimos un cambio profundo y urgente. El relator especial de Naciones Unidas sobre Terrorismo y Derechos Humanos nos visitó este año y nos alertó sobre la necesidad que el Estado de Chile adopte una estrategia nacional destinada a abordar ampliamente, dentro de un plazo relativamente breve, un cambio de paradigma en la voluntad política, a fin de darle al tema mapuche la prioridad que requiere en el diálogo político a nivel nacional. Nos advirtió también sobre la necesidad de una acción rápida y efectiva frente a un escenario volátil que podría escalar y agravarse rápidamente. El Estado de Chile tuvo responsabilidad en la situación que hasta hoy se arrastra en el territorio mapuche. Los procesos de inmigración europea, promovidos por los gobiernos de mediados del siglo XIX, trajeron como consecuencia la instalación de familias de colonos en zonas habitadas por pueblos indígenas que asistieron a la progresiva ampliación de dicha ocupación a la que muchas veces han tratado de resistir. Hay entonces una doble responsabilidad del Estado, tanto respecto de quienes allí se encontraban desde tiempos remotos, como respecto de los que contaban con nuevos derechos sobre las tierras que el propio Estado les aseguraba. Esa doble responsabilidad se traduce hoy en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y en la incapacidad del Estado de defender a los descendientes de aquellos colonos que hoy son hostigados por habitar esos territorios. Nos preocupa la situación de las personas migrantes en Chile. Hemos denunciado el tráfico de mano de obra extranjera y de aquel con fines de explotación sexual. También hemos alertado sobre estallidos xenófobos y racistas en el norte y la urgencia de ser mucho más proactivos como Estado para evitar que se consolide un clima de intolerancia frente a un fenómeno que nos acompañará por mucho tiempo. Las señales que se dan son a menudo tan importantes como el fondo de las medidas que se toman, por lo que llamamos a las autoridades actuales y futuras, especialmente en el norte del país, a no alentar ni reforzar los prejuicios sobre aquellos que por razones personales, políticas o económicas deciden migrar desde sus países origen a Chile. Valoramos la presentación por parte del Gobierno de un proyecto de ley sobre migración que pretende actualizar las caducas normas vigentes. Los Estados tienen derecho a regular el flujo migratorio, pero dicha regulación tiene un límite, los derechos humanos. Es posible mejorar el proyecto de manera de incorporar en él el conjunto de derechos
de los que son titulares las personas migrantes y respecto de las cuales no cabe hacer distinciones entre quienes se encuentran en situación regular o irregular. La comunidad internacional ha establecido que incluso los migrantes indocumentados deben gozar de un mínimo de protección legal que requerimos ampliar por una razón obvia. Las personas están protegidas por su condición de tales y no por su nacionalidad. Y el ejercicio de esos derechos implica limitar la autonomía de los gobiernos en la materia y exigir de nosotros y nosotras mayor solidaridad, como la que tuvieron muchos países con nuestros compatriotas que tuvieron que salir de Chile durante la dictadura o en las crisis económicas. Buena parte de los conflictos de estos últimos años han tenido su origen en la relación de los territorios y de las regiones con el Estado central, como en Aysén, Freirina, Tocopilla y Calama. Hemos constatado cómo el modelo de relación entre el Estado y sus territorios es discriminatoria y limita el derecho a participar y decidir sobre los destinos nacionales y regionales. Así, esta estructura centralista se ha constituido ya en un problema que afecta a los derechos humanos, en tanto discrimina a las regiones respecto del centro y discrimina a sus ciudadanos en favor de quienes viven en la capital. La accesibilidad en términos de salud y educación, la infraestructura adecuada para las necesidades de la población regional ha sido descuidada por parte del Poder Central. Es necesario elaborar una estrategia de justicia y solidaridad respecto de los recursos nacionales, una estrategia que permita una distribución justa de ellos, de manera que el impacto que representa su producción se pueda reparar y compensar prioritariamente en las regiones de origen y luego distribuir solidariamente en el país. La crisis de las estructuras institucionales y la desaparición de los grandes relatos fundadores, la desafección creciente del electorado, pero también la existencia de una sociedad civil exigente y alerta, así como la emergencia de nuevos movimientos sociales, prefiguran una ciudadanía que no se agota en el voto, que explora diversos métodos para manifestar su acuerdo o rechazo sobre los asuntos comunes. En este sentido, la alta abstención que ha caracterizado nuestros últimos procesos eleccionarios no debe sernos indiferente, a pretexto de que sería un fenómeno alineado con tendencias internacionales. Quienes ostentan responsabilidades políticas deben interrogarse sobre los atractivos de su oferta a la ciudadanía, y el Estado debe promover políticas públicas que incentiven la participación de los ciudadanos en las decisiones relevantes para nuestra sociedad, las que van desde la educación de nuestros niños hasta la resolución de los problemas prácticos de quienes asisten a votar. En Chile, las posibilidades de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas, más allá del voto, son limitadas. Y miren la paradoja. Ha sido la expresión ciudadana la que nos obliga a repensarnos como proyecto común y constatar que nuestra democracia política, incluso respecto del derecho a elegir y ser elegido, requiere cambios que habiliten igual posibilidades a todos los ciudadanos y ciudadanas. Este año constatamos que alrededor de entre 12.000 y 15.000 personas privadas de libertad, sea con pena aflictiva menor a 3 años, sea en prisión preventiva por delitos que no merecen dicha pena, no pudieron votar, a pesar de que la Constitución les garantiza dicho derecho. Del mismo modo, nos preocupan las condiciones para el ejercicio de la participación política autónoma e informada de las personas que viven con discapacidad. También en relación al derecho a ser elegidos o elegidas, y a pesar de un alza en la presencia de mujeres en espacios de representación política, aún estamos por debajo de la tasa media de participación en la región. Estos son ejemplos de situaciones que debilitan y contribuyen a deslegitimar nuestra democracia. Quien dice poder, dice también responsabilidad. La ciudadanía no solamente tiene algo que decir sobre las decisiones oficiales,
también exige transparencia, rendición de cuentas, y no solamente a los responsables públicos, también a las empresas, dada la creciente influencia que ejercen sobre la vida de las personas y de las comunidades. Este informe contiene un capítulo que pretende inscribir la actividad empresarial en el marco necesario de la promoción y respeto de los derechos humanos. Las actividades de grandes empresas y los grandes proyectos de infraestructura pueden significar destrucción del medio ambiente, expulsiones de comunidades de sus territorios, contaminación de las aguas y de la alimentación, cuando no pérdidas en la actividad económica y de recursos en las comunidades vecinas. La garantía de los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, por parte del Estado, debe ser una prioridad en nuestro país en esta etapa que empezamos a transitar. Apuntan a asegurar umbrales mínimos de bienestar que garantizan una base de dignidad para todos y todas. Estamos orgullosos y orgullosas, todos y todas los que hacemos parte del INDH, por haber encarado con éxito esta primera etapa. La evidencia demuestra, y lo verán en el informe, que el nivel de conocimiento y valoración del INDH es alto y que nuestra capacidad de gestión ha estado a la altura de los desafíos. Sin embargo, estos resultados, más que el final de algo, constituyen el verdadero inicio de todo. Los mismos indicadores que hablan sobre nuestro creciente nivel de conocimiento y relevancia dan cuenta de que ello ocurre principalmente en los sectores ilustrados de nuestra sociedad, entre aquellos que acceden a diversas fuentes de información y entre comunidades que, en situación de conflicto, han podido apreciar nuestra labor. Es por ello que a la ineludible tarea de ampliar la mirada sobre los derechos humanos, promoviendo el respeto y reconocimiento en su más amplia gama, deberá sumarse aquella igualmente crucial de lograr que este conocimiento y valoración de los derechos que tenemos abarque a todos los sectores de nuestra sociedad. Es evidente que los más desamparados, los que menos acceso tienen a la información, quienes miran desde abajo a las instituciones y a las autoridades, son quienes más expuestos están a la vulneración de sus derechos. Estar con ellos y mirar el mundo desde ellos es el desafío que se abre en esta nueva etapa de nuestra vida institucional. A ello están convocados los nuevos consejeros a quienes damos hoy la bienvenida frente a ustedes y a quienes agradezco la confianza que depositaron en mí para dirigir el Instituto en este segundo periodo. Muchas gracias de verdad a todos los representantes de los poderes del Estado. Como esta es la última vez que como presidente recibo este informe, quiero agradecer muy sincera y profundamente a su presidenta Lorena Fríes y a todos y cada uno de sus consejeros, porque sé que han desarrollado una labor fundamental, abnegada, muchas veces incomprendida, pero absolutamente fundamental y necesaria para poder hacer de Chile una nación en que la cultura del respeto a los derechos humanos sea parte de la vida cotidiana de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Y sin duda, el Instituto ha hecho un enorme aporte a lograr avanzar en esta cultura de los derechos humanos.